Antes de sentarte, ¿cuántos han comprobado la fidelidad de Dios a lo largo de este año? La provisión de Dios, la protección de Dios. Dice la palabra del Señor en el Salmo 65:11, tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Yo quiero dejar inaugurado en este momento la coronación del año, donde el Señor soltará de sus bienes. Y octubre, noviembre y diciembre será tiempo donde hay cosas que se destrabarán, donde hay dinero que te deben, que te pagarán, donde hay ascensos retenidos que se soltarán, porque viene la coronación del año, donde Dios soltará una unción y una bendición especial sobre su pueblo y sobre esta iglesia. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendigo, Señor, a los que están aquí con aumentos de ingresos, aún con dinero no esperado, con un premio, con un bono, con algo que estaba ahí atrasado, detenido, los que tienen juicios, los que tienen retroactivos que cobrar, aquellos, Padre, que están esperando que se suelte esa bendición en el nombre de Jesús de Nazaret, los que están esperando un ascenso. Ahora, Padre, los que necesitan la efectividad en un trabajo, Señor, ahora eso se suelta, viene sobre la vida de tu pueblo. Padre, en el nombre de Jesús dejamos inaugurado este fin de año, Señor, este último trimestre, y declaramos que tú lo coronas con tus bienes. También, Padre, ingresos sobrenaturales sobre la congregación, en el nombre de Jesús de Nazaret. Un último trimestre sorprendente en cuanto a los ingresos, Padre. Una unción de abundancia en este lugar que fluya por todos lados y que alcance a todos. Declaramos, Padre, esto y lo hacemos en tu palabra, que tú coronas el año con tus bienes. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Amén y amén. Podés tomar tu asiento. Qué gusto estar con ustedes en esta noche, en esta tarde, pudiendo compartir palabra del Señor. Gracias por tanto cariño, por tanto afecto, por la generosidad de vuestros pastores de recibirme en esta que de verdad siento mi casa. Y quiero hablarte en esta noche acerca de dos conceptos que hoy son de tremenda importancia para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, pero también para poder llevar adelante nuestro ministerio, nuestra familia y todo aquello cuanto hacemos. Titulé el mensaje de esta noche, accionar o reaccionar. Esa es la cuestión. Accionar o reaccionar. Gran parte de las personas viven reaccionando, pero la clave está en accionar, en vivir a lo largo de esta vida accionando para no tener que reaccionar. Y en la Biblia vemos dos historias que son dos modelos de alguien que acciona y de alguien que reacciona. Y yo quiero a la luz de esto extraer algunos principios para que vos puedas aplicar a cada área de tu vida y puedas profundizar aquello que estás haciendo bien, y si hay que hacer algún ajuste, puedas estar haciéndolo a partir de esta noche. En Mateo capítulo 8, versículo 8, la Escritura dice lo siguiente: respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo,
solamente di la palabra y mi criado sanará. Un centurión escuchó hablar acerca de Jesús y de su poder y va al encuentro. Y cuando está frente a Jesús, sorprende no solo la fe de este hombre, sino su pragmatismo. Subraya esto, pragmatismo. Si vos en el mundo que estamos viviendo querés desarrollarte, crecer y no ser víctima de las circunstancias, necesitarás ser pragmático, ser práctico. Y frente al encuentro con Jesús, el centurión dice, primero lo reconoce, ¿no? Le dice Señor. Un centurión no le decía Señor a cualquiera. Y agrega y dice, no soy digno de que entres bajo mi techo. Y tengo un criado que está enfermo. Y yo podría pedirte que vos vengas a mi casa a orar por él. Pero como yo soy hombre de autoridad y digo a alguien que va y va, no hace falta que vengas. Simplemente di la palabra, da la orden y mi criado será sanado. Y Jesús se maravilló de él. Paréntesis, ¿no? Necesitamos practicidad cuando la iglesia está creciendo. Necesitamos entre todos llevar parte del trabajo, pero necesitamos simplificar las cosas. Indudablemente este centurión era alguien que sabía simplificar las cosas. A veces en mi congregación me dicen, Pastor Daniel, tengo internado a tal pariente. ¿Cuándo usted puede pasar por el hospital y orar por él? Casi no existen los que te dicen, Pastor, no pierda tiempo viniendo. Si usted ora acá, el Espíritu Santo lo va a escuchar y va a obrar y la persona va a ser sana. No, si no llegas a ir, el domingo te dice, otra semana que usted no, pero yo estuve orando por tu hijo, por tu primo. Sí, pero no vino. Qué practicidad la del centurión, ¿no? Dijo, no hace falta que vengas. Y si vos querés crecer y aún la iglesia desarrollarse, necesitará de este pragmatismo, de tener la capacidad de hacer lo que hay que hacer, invocar el nombre de Dios en este caso para que una persona sea sana, pero también tener la capacidad de decirle, Señor, no hace falta que vengas. Podés seguir desarrollando el ministerio, atendiendo simplemente di la palabra. Y obviamente el relato cuenta que el criado fue sanado. Aquí vemos a alguien que accionó, que frente al encuentro con Jesús, accionó. Y obviamente se llevó la bendición. En Mateo 27, 54, vemos el otro ejemplo. Y dice así, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto, subraya esto, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, ya habían sucedido, automáticamente tuvieron gran temor y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Este centurión reaccionó. Tuvo la posibilidad de estar con Jesús también, obviamente en su crucifixión, pero no tuvo la capacidad de accionar. Reaccionó. ¿Cuándo? Después de que hubo un gran terremoto, después de que las cosas ya habían sido hechas. Y entonces viene el reconocimiento. En verdad este era Hijo de Dios. Hoy en día, grabate esto en tu corazón y en tu mente. Hoy en día la capacidad de respuesta a los acontecimientos y las tendencias es fundamental en todos los ámbitos.
tu capacidad de respuesta frente a un acontecimiento o una tendencia será fundamental en todos los ámbitos de la vida. Y si como iglesia queremos liderar, necesitamos ejercitar y desarrollar capacidad de respuesta. Lo mismo sucede con nuestra capacidad de responder frente a los acontecimientos y las tendencias. Básicamente hay dos formas de responder a un acontecimiento o a una tendencia. Una es accionando y otra es reaccionando. La mayoría de las personas reaccionan. Son muy pocas aquellas que tienen la capacidad de accionar. Aquel que acciona aprovecha los acontecimientos y las tendencias. ¿Sabes para qué? Para posicionarse. Graba ese término. Para posicionarse de la mejor manera posible. Aquel que reacciona corre tras los acontecimientos y las tendencias, llegando tarde y sin aprovechar los mismos en su favor. Por eso el primer centurión se llevó la bendición. El criado de él fue sano. El segundo centurión no se llevó la bendición de haber podido aprovechar ese encuentro que tuvo con Jesús. ¿Sabe lo que se ve en la atención pastoral? Incluso en creyentes de años que viven reaccionando en vez de vivir accionando. ¿Sabes? Muy pocos tienen la capacidad de accionar antes de que la leche se haya derramado. Y esto apunta a todas las áreas de la vida, desde lo familiar, lo personal, lo laboral y lo material. Por eso, hoy más que nunca, necesitamos entender esta diferencia y cuanto antes dedicarnos a accionar en vez de reaccionar. En estos dos versículos vemos dos ejemplos bien marcados de una persona que acciona y otra que reacciona. Ahora, cabe destacar que estas personas eran similares en cuanto a su función y entorno. Ambos eran centuriones y ambos estaban en Roma. Eran personas similares. No es que uno venía de Harvard y el otro venía, no es que uno era griego y los dos tenían 100 personas a su cargo, la misma responsabilidad. Por lo tanto, los dos habían tenido la misma formación militar. Los dos eran soldados romanos. Los dos estuvieron frente a Jesús. Los dos, un calco, el modelo, la situación de uno y de otro. Sin embargo, respondieron de manera diferente al estar en contacto con Jesús. El primero accionó, el segundo reaccionó. Vemos el primer, prestale atención a esto. Y te puedo decir algo que a veces veo que acciona, incluso la gente que no es creyente. Y los que son creyentes reaccionan. Atendí esta semana una hermana de mi iglesia que vino hace 5 o 6 años atrás tremendamente endeudada. Y ahí la ministramos y la ayudamos y todo eso, y pasaron 6 años. Y la semana pasada estuvo de vuelta conmigo. ¿Cómo está hoy? Tremendamente endeudada. Igual que hace 6 años. Pero me cuenta ella que después de estar conmigo la primera vez, hacía como 6 años, recién nueva en la iglesia, conociendo, hace un viaje con el padre.
El padre jamás pisó la iglesia. El padre jamás me conoció. Jamás estuvo sentado conmigo como estuvo ella. Y van en un viaje en auto al interior del país. Y el padre le dice a ella, ¿no tenés nada para escuchar? Y ella le dice, lo único que tengo ahí en la guantera son unos CD de uno de mis pastores que enseña de finanzas, de economía, y de ponelo. Y me dice la hermana que puso los CD. Y el hombre empezó a escuchar. Dijo, qué bárbaro esto, ¿eh? Todo esto enseña la Biblia. Un monstruo este tipo. Esto sí que está bueno, ¿eh? ¿Vos me podés conseguir todos los CD? Y le dijo, sí, en la iglesia te hacen la copia, te la venden al costo. Cómpramelos todos. El padre de ella falleció hace un año, pero un poco antes de fallecer la mandó a llamar y le dijo, quiero invitarte a que hagas conmigo un viaje a México, donde te voy a pagar todo, quiero que estés conmigo ese tiempo. Y ella sorprendida. Y entonces cuando se ve, le dice, ¿vos te acordás los CD de ese tipo que me diste? Sí, vos no sabés. A partir de poner en práctica lo que decía ahí en los discos, lo que escuché, pagué todas mis deudas. Y hace 4 años que no solo no debo nada, sino que tengo este dinero guardado y ahora vos te puedo llevar de viaje. Alguien que acciona y alguien que reacciona. Ahora, lo llamativo es que este hombre jamás pisó la iglesia. Yo creo que se convirtió. Y me decía, mi padre viene de un endeudamiento estructural, el cual incluso yo mismo indudablemente he heredado. Cuando me dijo que hace 4 años que no tiene una sola deuda y que ahorró plata y que me invita a un viaje, yo he tenido que ayudarlo. Es lo mismo que un alcohólico que diga hace 4 años que no tomo una gota. Y por supuesto ministré a esta hermana, pero de vuelta reaccionando. Tiene que estar el terremoto. Tienen que estar las cosas ya hechas. Cuando vio que empezaba a endeudarse, no pidió la entrevista. Esperó a que el banco le dijera, vamos por tu casa. Y entonces, en verdad, necesito ser ministrada en mi economía. Vemos el primer centurión que enseguida entendió. ¿Nunca te pusiste a pensar vos por qué en la misma congregación hay creyentes que les sobra trabajo y hay otros que les falta trabajo? Si dice la palabra de Dios que Dios no hace acepción de personas, que aún hace salir el sol sobre justos y pecadores y que manda la lluvia al campo del impío y del justo. ¿Y dónde está la diferencia? Cuando vos entrás a ver en que uno acciona y el otro reacciona. Los dos van a ir al cielo. El problema lo tenemos que uno se pierde de vivir abundantemente la vida que Cristo quiere que te... Y a vos como pastor otra vez después de 6, lo único que ahora tiene 50 en vez de 44. Por eso vemos que el primer centurión enseguida entendió quién era Jesús y además entendió qué era capaz de hacer. Y frente a esto accionó y logró que su criado fuera sanado. Vemos al segundo centurión que no entendió quién era Jesús, ni qué había venido a hacer, a pesar de que lo tenía en la cruz, ahí, crucificado, hasta que Jesús ya había partido de esta tierra. Hoy más que nunca, las personas que quieran progresar en todos los ámbitos de la vida, en un mundo tan cambiante, necesitarán más que nunca accionar en vez de reaccionar. En el caso del primer centurión logró lo que necesitaba. ¿Por qué? Porque tuvo la capacidad de accionar frente a lo que estaba sucediendo.
Primero reconoció a Jesús como Señor. No va a mejorar tu vida sin el señorío de Cristo. Cuando aceptás a Cristo, sos salvo por toda la eternidad. Pero cuando lo haces Señor de tu vida, transforma tu realidad. Por eso el primer centurión lo primero que dice es que es Señor. Reconoce el señorío. Y esto será clave. Segundo, entendió su posición. No soy digno. Se ubicó y traspola esto al conocimiento. Si la palabra de Dios dice, en cuanto dependa de ustedes, no deban nada a nadie. ¿Quién soy yo para endeudarme? Si la palabra de Dios me está diciendo que no debo deber nada a nadie, ¿cómo me voy a endeudar? ¿Cómo puedo tener la soberbia o la capacidad de creer que yo sé más que... No, pero el ahora 12, porque la propaganda de la tele y porque todo el mundo, pero Dios en su palabra dice, no debáis nada a nadie. Y entonces uno tiene que reconocer, no soy capaz, necesito recibir la sabiduría de parte de Dios. Tercero, comprendió el poder que obraba en Jesús. Podríamos también traspolar esto. Comprendió que si Dios en su palabra deja determinado mandamiento es para bendecirnos. Porque la propia palabra dice que si probamos a Dios con nuestros diezmos, Él abre la ventana de los cielos y derrama bendición hasta que eso... ¿Cómo me voy a quedar con el diezmo? Es decir, si Dios manda eso en su palabra, indudablemente esto es porque me ama, porque Dios quiere lo mejor para mi vida, para mi familia, para el futuro de mis hijos. En el caso del segundo centurión, corrió tras los acontecimientos, reaccionando. Primero tuvo que haber un terremoto. Cuando tembló todo, ahí recapacitó. Segundo, vio las cosas ya hechas, lo dice la Escritura. Viendo las cosas que habían sucedido, siempre van atrás siempre va viendo lo que sucedió. Nunca se puede anticipar para ver lo que va a suceder. Viendo las cosas ya hechas. Y tercero, reaccionó a posteriori, reconociendo quién era Jesús. Frente a estos dos modelos de encarar y desarrollar una vida, dedícate a ser de los que accionan y renuncia a ser de los que reaccionan. Voy a darte algunos ejemplos para poder ilustrar esto en lo cotidiano. En lo familiar, por favor, tené la capacidad frente a tus seres queridos de accionar al inicio y durante el proceso antes de culminar las cosas que ellos quieren lograr. Hay esposos, tanto esposas como esposos, que ven plasmado en su cónyuge un logro sin haber participado del mismo. Dan testimonio en la iglesia. Quiero dar testimonio, pasa la hermana, del poder de Dios. Porque pude poner el microemprendimiento, lo cual fue un sacrificio tremendo, y le doy toda la gloria a Dios porque este emprendimiento lo tengo solamente gracias a Dios, porque ni siquiera mi marido me apoyó en esto. Y vos decís que termine el testimonio ya. Sí. Es más, mi marido me decía, déjate de pavada, ni loca vos te va a salir eso. Pero hoy, gracias a Dios, y vos decís, termina el testimonio. Te corre un frío por la espalda que vos decís, Dios mío. Y así podríamos hablar. Por eso nuestras familias deben ser incubadoras de sueños, de proyectos. Incubadoras, porque en tu casa se puede vivir un clima que sea proclive al desarrollo, por ejemplo, de tus hijos, o puede ser un cementerio que entierre todo tipo de ilusión, de esperanza, de proyecto, de sueño. Como ya te dije en otras oportunidades, lee biografías, ¿no? A mí me gusta leer biografías.
Y la otra vez leía la biografía una parte de la biografía del piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, triple campeón del mundo, hasta el día de hoy el piloto más veloz de toda la historia. Empezó a correr en el karting. La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 salen del karting, porque ahí sí que se siente la velocidad. Y ahí hay que tener la muñeca para manejar. Y cuenta que su primer karting lo tuvo a los 4 años y que deslumbraba por la velocidad que a los 4 años conducía. Ahora también dice que el primer karting que tuvo se lo armó el padre. ¿Sabes con qué? Con el motor de la cortadora de césped. Un padre que desarma una cortadora de césped para formar un triple campeón de la Fórmula 1. Otro padre hubiera dicho, ni loco vas a andar rápido con eso, a ver si te lastimas. Y yo no me voy a quedar sin la cortadora de pasto, Pero indudablemente el piloto de Ayrton, entre el pasto alto y un triple campeón de la Fórmula 1, escogió por el hijo. Padres que reconocen el llamado y la vocación de sus hijos después de que estos tuvieron que valerse por sí mismos para lograr las cosas. Por favor, acciona en tiempo y forma para no tener que reaccionar sin haber participado del proceso. Porque dones y llamamientos son irrevocables. Y si tu hijo tiene un llamamiento es irrevocable. Pero ¿sabes qué? Cuando logre coronar te habrás quedado afuera. Si es de Dios que tu señora o tu marido tiene que ponerle, lo va a poner con voz o sin voz. El problema es que vos te perdiste de liderar ese proceso. Prestale también suma atención a la relación de tus hijos con el Señor. Por favor, antes de que se aparten. Porque después vienen a la consulta pastoral a llorar y a decir, no quiere venir, está apartado. Yo a mí me parecía que estaba un poco frío y yo notaba que ya no se juntaba tanto con los chicos. ¿Y por qué no accionaste en ese momento? Y entonces ahora reaccionan. Accioná. Cuando ves, y ¿sabes qué? Sembrá. Yo no sé si lo dije acá, pero lo repito. ¿Sabés la plata que gasto por año en campamentos? Mis hijos van a todos los campamentos habido y por haber. A lo de la iglesia del centro, a lo del APEN, a lo de la Gran. A unos van a servir, a otros van a recibir. A la de iglesia de pastores amigos, no me sobra la guita. Pero por ahí prefiero sacrificar vacaciones en pro de que estén en un campamento. ¿Por qué? Porque en un campamento se logra más que por ahí en un año de trabajo. En un tiempo de comunión con Dios como que el que van a tener el sábado a las 13 horas, Dios te puede ministrar intensamente y te podés evitar horas y problemas. Accioná. Accioná. En tiempo y forma. Sin embargo, padres que no traen a los chicos a la iglesia del centro adolescente porque le parte la tarde, dice. No le queda bien el horario. A hockey lo llevan. Entonces, acción. Cuando vos ya ves, se está juntando con no me gusta, me parece que anda en cosas raras. ¿Sabés cuándo te viene? Cuando ya es adicto el chico, cuando está el terremoto, cuando las cosas ya son hechas y entonces dice, en verdad estaba consumiendo. ¡Wow! Y vos pintado. Por eso tenés la capacidad de prestarle atención a tus hijos, sobre todo la relación que tienen con Dios. Y para esto nosotros tenemos que dar el ejemplo, porque si nosotros nos congregamos, participamos y servimos,
Ellos se van a congregar, van a participar. Si nosotros criticamos la iglesia, le damos al coso, hoy no voy porque llueve, mañana hace frío, sabés que a la tarde a mí no me gusta. Ni hablemos cuando hay una actividad, un evento especial. Lo explicaba hoy a la mañana en otra congregación. ¿Sabe lo que pasa, pastor? Es que justo tengo un compromiso en ese momento. ¿Sabe cuál es la forma? ¿Cuál es la forma para dejar de tener un compromiso? No teniéndolo. A ver si se entiende. Y por ahí justo con la campaña del evangelista Anacondia, un lujo eso. Yo quedé impactado y cuando el pastor Horacio me dijo los 11 días en el predio acá, una cosa tremenda, les felicito como iglesia. Y por ahí en el medio de la campaña te cayó el cumpleaños de tu hermano. ¿Y qué hago? Le decís a tu hermano que este año no vas al cumpleaños. Lo que pasa es que cumple 38 y hace 38 años que vas al cumpleaños. Y son siempre lo mismo, el cumpleaños, la tía, la torta, la vela, el cosito. Es lo mismo. No te va a perder ninguna novedad. Es lo mismo que siempre. Entonces, la mejor manera de no tener un compromiso es no teniéndolo. Diciéndole, este año no voy a tu cumpleaños. ¿Por qué? Porque tengo que servir en esto. Y si se ofende, hay ministerio de sanidad interior en la iglesia, lo pueden traer y después se va a desofender y ya está. Porque si no, siempre hay algo que hacer. Siempre hay algo que... Entonces, aplica y sobre todo que tus hijos te vean. Te vean en lo ministerial. Si bien se deben respetar los principios, estate abierto en cuanto a las formas. En cuanto a las formas, sé capaz de captar las tendencias y de adecuar el mensaje a estas para poder llegar de forma eficaz con el mismo. Por eso a veces regalando un libro, regalando un CD, como hizo esta hermana, ahí uno puede llegar a alguien, adaptándose a las formas, adecuándose. Tuve que ministrarlo otra vez en la congregación. Hoy se habla de la conversación de 90 segundos, la charla de ascensor. En realidad son 59 segundos, porque los ascensores son más rápidos. Vos en 59 segundos tenés que poder compartir un proyecto. Te preguntan por tu fe. A ver, ¿en qué consiste tu fe, lo que vos crees? En que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 30 segundos, te sobra tiempo. Yo hablo de mi congregación, pastor, pasan algunos a contar el testimonio de sanidad. Hasta que llega en el momento en que Dios los sanó, están todos enfermos. Y me llevó un remis, que el hombre había hecho la primaria con mi hijo, porque yo lo conocía de la vuelta, y la chica que me atendió en la recepción. Cuando llega el momento dice, y Dios me curó del cáncer. Por fin, hermano, te curó. Ya estamos, por fin te curó. Gracias a Dios, ya estábamos. Tendencia, la capacidad de accionar. En cuanto a tu llamado, detectalo cuanto antes y ponete a ejercerlo sin demora de forma concreta tu llamado. Acuérdate de tu Creador en los días, gastate la vida sirviendo a Dios. Porque no va a haber nada que te va a dar ni realización ni recompensa como invertir tu vida en servir a Dios. Y por ahí tenés que trabajar de otra cosa, por supuesto, y Dios también te dio esa... Sí, pero servir con tus dones, eso te va a llenar y va a cobrar de sentido tu vida. Por favor, acciona cuanto antes para no desperdiciar tu vida ministerial. Vemos con gran dolor esto. Gente que ha ganado mucha plata, ha crecido mucho. El problema es que está totalmente frustrado y fracasado. Porque como el padre era abogado, le dijo, el estudio que yo estoy levantando de abogado con los clientes para que lo sigas vos. El problema es que el hijo tiene un llamado misionero, no a ser abogado. ¿Y ahora qué es? Es un exitoso abogado que viene con un BMW 320 totalmente frustrado. Paréntesis, ¿no? Se lo decía la otra vez a un hermano de la iglesia. Me dice, Pastor Daniel, estoy haciendo la pileta para mis nietos. La pileta hacela para vos.
Porque ¿quién te dijo que tus nietos van a vivir cerca de tu casa para ir a la pileta? No empecé a complicarle la vida a los demás. Entonces, tenés ganas de tener una pileta, te la haces para vos la pileta. Te compras el salvavidas de hule, todo eso. Ahora, si además tus nietos van a la pileta, porque viste, los padres hacen por los hijos, ya le organizaron la vida. Ya tengo dónde te vas a casar, dónde vas a vivir, la fiesta, el vestido es este. Bueno, ¿por qué no te casas vos? Como los padres, viste, que le dicen, ¿y cuándo me van a dar un nietito? Si querés un bebé, adopta uno, no me vengas a complicar la vida a mí. Es decir, a mí déjame tranquilo en los tiempos que yo tengo, que son los tiempos de Dios. Adoptate un pibe y ya está. Sí, lo tenés todos los días en tu casa. Es decir, entonces, tenés esta capacidad de accionar en lo ministerial de tu vida y frente a lo de en lo laboral. Subrayá esto, en lo laboral. Entendé que la realidad es como es y no como te gustaría que fuera. Frente a tu trabajo, accioná para posicionarte de la mejor manera posible, sin tener que reaccionar cuando sea tarde. Ya podés buscar en internet todas las profesiones que de acá a un tiempo no van a existir. Se dice que de acá a 20 años no va a haber más camioneros. Los camiones se van a manejar satelitalmente y todo eso. ¿O por qué te cree que Moyano se está metiendo en el fútbol? Ese sí que acciona. Tiene huevo puesto por todos lados. Ahora, esta es la realidad. Ahora, esto no es para preocuparte. Esto es para ocuparte. Porque cuando empezó a venir la computadora, cada vez se usaban menos las máquinas de escribir. Y el tipo que accionó dice, vamos a seguir arreglando máquinas de escribir, pero vamos a aprender a arreglar computadoras. Pero sin embargo la mayoría de la gente reaccionó. No, mirá si la máquina de escribir va a desaparecer. La máquina de escribir no va a desaparecer. No hay como hacer taca, taca, tuqui, tiqui, con el... No. Esto no va a desaparecer. Cuando llegó un día en que dijo, es verdad que desapareció la máquina de escribir. Ya es tarde. Y aplicalo a lo laboral. Directamente por ahí tendrás que cambiar cosas o empezar a incursionar en otra tarea. ¿Por qué? Porque de acá a un tiempo esa tarea ya no va a ser relevante o lo que fuera. Por favor, accioná para no tener que reaccionar cuando sea tarde. Y subrayá lo laboral. Tener un plan B. ¿Querés que te cuente la gente en mi propia congregación que este año fue despedida? Pero no despedida porque son malos empleados. Despedido porque la empresa se fusionó o porque se va a instalar a Brasil o porque se va acá y lo dejaron sin trabajo faltándole 7, 8 años para jubilarse. Y Dios quiera, el Señor nos cubra, no pase, pero pasa. Por eso uno tiene que tener un plan B, tiene que ir viendo cómo viene acá. Interiorizate de la empresa. Aunque diga, a mí me pagan por poner un sello, a mí qué me importa, mirá el balance de la empresa, escuchá si se va a funcionar, escuchá. Porque por ahí tiene que decir, hay que empezar a buscar otra cosa, hay que empezar a virar, porque lo que se ve acá es que de acá a un tiempo esto no va. ¿Para qué? Para poder accionar y posicionarte. Y entonces cuando te llaman y te dicen, discúlpame, te vamos a echar, es lo que estaba esperando, porque hace más de 2 años que me estoy dedicando a otra cosa. Gracias a Dios por toda la indemnización que me van a dar y ahora me puedo dedicar tiempo completo a lo que me estoy dedicando. Ese es alguien que acciona. En las distintas etapas de tu vida. Actúa con sabiduría en cada momento de ella, aprovechando tu juventud, tu familia, la edad en la que están tus hijos y el futuro. Personas que viven lamentándose por no haber accionado en el momento adecuado, habiéndose perdido de vivir cosas preciosas. Jugá con tus hijos cuando son chicos, porque llega un momento en que crecen y se habrá pasado ese tiempo. Aprovechá la mesa familiar para parar con el celular, las redes, ¿no?
Porque después cuando no están los hijos, porque están en el exterior o lo que sea, tú dices, tratamos de comunicarnos por Skype. Y cuando lo tenía ahí enfrente, le estaba sacando la foto a los ravioles para mandársela a la amiga y todo. Y lo tenía enfrente. Entonces, aprovecha el tiempo con tus hijos, cuando son chicos, para jugar. Disfrutar de la familia mientras estén juntos. Valorá eso. En ese momento, accioná. Para después no tener que reaccionar y decir, qué lástima, hubiéramos querido hacer este viaje con mi marido, pero como ya es tarde. Ya está. Mudate a otra casa, a una casa de planta baja, antes de caerte por la escalera y fracturate la cadera. Porque viene la hermana a la iglesia y me dice, pastor, me fracturé la cadera, me voy a tener que mudar. A un asilo te vas a tener que mudar ahora. Ahora, a pesar de que ya se resbaló 2 veces por la escalera, no accionó. Se tuvo que quebrar para decir, es verdad que me tengo que mudar. ¿No? No tiene la capacidad de decir, no, una mentalidad de museo. No, lo que pasa es que en esta familia crié mis hijos, mi marido puso con su mano los azules. Una cosa insoportable. Es como el canal Volver. Es una cosa, no hay un estreno ni a palo. Es decir, todo es que acá, porque esto, una mentalidad de museo. En vez de accionar y decir, gloria a Dios por esta casa, ahora liquídenla, yo necesito un departamento más chico. Es un problema esta casa ahora. ¿Sabes? Prestale atención a tu salud antes de enfermarte. Porque después vienen y te dicen, en verdad tengo que dejar la sal. Te lo dice cuando está así. Y vos le decís, sí, tenés que agarrar el suero ahora. Ahora, cuando vos ya ves que la salud, que te va pasando la factura, que accioná. Y sobre todo aceptá el señorío de Cristo antes de haber desperdiciado tu vida. Porque cuanto antes recibís ese señorío de Cristo, antes empezás a vivir en plenitud una vida abundante. Cuando sos alguien que tiene la capacidad de accionar, siempre te podrás desarrollar más allá del contexto y de las situaciones. La palabra que traía el pastor hoy, David fue alguien que accionó frente a Goliat. Mientras que todos lo veían como una amenaza, David lo vio como una oportunidad. Y dijo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo? Y entonces tuvo la capacidad. Después de que él lo mató, todo el pueblo saltó, sí, pero el que se llevó el premio fue el que lo mató. Los demás llegaron tarde. Cuando sos alguien que reacciona, te sucederá lo mismo que al centurión que actuó de esta forma. Vivirás terremotos en las distintas áreas de la vida. Por eso aún hay tantos creyentes con tanto terremoto en las distintas áreas de la vida. Te arrepentirás de cosas que ya sucedieron. Ya el chico está apartado. Ya no apoyaste a tu señora en ese emprendimiento. Ya se pasó esa oportunidad ministerial que era, pero espectacular para vos. Tendrás temor de las circunstancias actuales y por el futuro. La gente que reacciona es la gente más temerosa por las circunstancias actuales, pero también por el futuro. Y grabate esto en tu corazón y en tu mente. El reconocimiento no cambia los acontecimientos. Sí, el reconocimiento sirve para empezar un proceso de sanidad, pero ya estás enfermo. El reconocimiento no cambia. Aunque vos digas, la verdad que mi hijo tenía un llamado pastor, sí, pero no lo apoyaste. La verdad que me tendría que haber dedicado a otra cosa hace 10 años atrás, sí, pero no te dedicaste. Entonces, el reconocimiento, porque hay gente que dice, bueno, él reconoció, sí, pero no cambian los acontecimientos. Por supuesto, sirve para un proceso de sanidad.
pero no evita la consecuencia negativa que uno está viviendo. En este día, que podamos comprometernos a ser como el primer centurión. Como el primer centurión. Ese centurión que reconoció a Cristo como Señor, el señorío de Cristo. Que nos podamos humillar ante Él y ante su palabra. ¿Y qué es humillar? Dar lugar, reconocer. Humillar significa que Dios sabe más que yo. Y si Dios me dice que debo tratar a mi mujer como vaso frágil, por algo lo dice. Y si la palabra de Dios dice, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, por algo lo dice. Y si la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento, por algo lo dice. Y entonces uno tiene que activar ahí el principio. Desatá fe para recibir ese milagro de parte de Dios que necesitas. Pero por favor, sé pragmático a la hora de actuar. Siempre recuerdo, yo tuve que bajar bastante de peso, cuento eso en un libro que se llama Principios para el Éxito. Dicho sea de paso, hay 4 o 5 libros de cada uno de mis títulos que sobraron de un evento, están a un precio especial, los querés aprovechar, los buscás ahí a la salida, los tienen. Podés hacer un regalo con ellos, podés leerlos, compartirlos, pero siempre cuento ahí, ¿no? Cuando el médico me dijo que tenía que dejar la sal. A partir de ese mediodía, hasta el día de hoy, no sé, pasaron 12, 13 años, no volví a agarrar el salero. Jamás cuando tengas que tomar una decisión, dilate su concreción, porque siempre el delay te jugará en contra. Porque si cuando te dicen, usted no tiene que comer más con sal, bueno, comer sin... ¡Epa! Es fácil decirlo, pero momentito, a ver, vamos a ver cómo digerimos esto. Bueno, ahora ya la comida está preparada, así que y el fin de semana hay un cumpleaños, no voy a esperar. Cuando te quiera acordar es tarde. Tenés que en ese momento decir, mi amor, a partir de hoy al mediodía, ya como sin sal. Cuando tenés que pedirle perdón a alguien. Por eso nosotros siempre en la congregación, yo enseño, ¿no? Si Dios te inquieta con pedirle perdón a alguien, te puedes levantar en medio del mensaje, ir y pedirle perdón. Porque con eso de que, bueno, ahora está predicando el pastor, mejor lo agarro a la salida. A la salida lo vi que estaba apurado, no lo quise interrumpir, lo voy a llamar en la semana. Después hace 25 años que no le pide perdón. Entonces, no hay nada mejor que cuando cometes un error con tus hijos, inmediatamente, me equivoqué, hijo. Porque cuanto antes reconozcas el error, menor va a ser el daño, pero además mejor va a hablar de ti. Entonces, con lo que sea, tener la capacidad de accionar. Y si hoy estás viviendo un terremoto, no estás condenado. Hoy es oportunidad de volverte al Señor, de accionar y devolverte a Dios en el área de tu vida que vos necesites. Pero sí, a partir de hoy, decidirte a ser una persona que acciona. No quiero correr tras los acontecimientos nunca más. Quiero ser alguien que se anticipa a los acontecimientos, que frente a una oportunidad, frente a un problema, frente a un desafío, acciona y se posiciona. Y de esa manera no sufre el daño, pero además y sobre todo se lleva la bendición. La bendición que en este caso se llevó el primer centurión. Yo quiero, antes de darle al pastor para que él cierre la reunión, orar por tu vida. Orar por tu vida. Por esta capacidad de accionar. De accionar. De accionar. De que no haga falta padecer el terremoto. De que no haga falta ver las cosas ya hechas, las buenas y las malas, porque podés ver cosas buenas. Mi hijo se puso al negocio, mi hijo es pastor, sí, pero no participaste del proceso. Así que también involucra las cosas buenas.
que sobre todo en tu trabajo, está cambiando el mundo laboral. Ya Brasil flexibilizó. Y yo con esto no voy a preocuparte, pero sí tengo que decirte que te ocupes, porque hay una nueva realidad laboral. Y esto no es que viene, ya está. Y entonces vos puedas con sabiduría de Dios accionar ¿para qué? Para posicionarte laboralmente. Posicionarte laboralmente. Prediqué esto en otro lugar y una hermana cuando terminó el culto me dijo: confirmación para mi marido y para mí. Las máquinas que estamos usando en nuestra industria no van más. Y estábamos entre que las vendemos y no las vendemos para reorientarnos. La web ya está confirmado, se ponen a la venta esta semana. Vamos a accionar, porque si no, cuando nos decidamos a venderlas, esas máquinas no las va a usar nadie y ya ni siquiera se van a poder vender. Gracias por la palabra, pastor, me dijo. Nos disponemos a accionar. Y en cada orden de tu vida, tus hijos por ahí, si a veces vienen o no vienen al grupo de jóvenes, accioná. Hijo, te llevo con el auto y si necesitas te presto el auto. Pero anda a la casa de Dios. Anda a la casa de Dios. Estate en comunión con el Padre, con los hermanos, en tu ministerio. Si te das cuenta que estás achanchado, que no, accioná. Y decir: a partir de hoy, pastor, me pongo a servir en esto. Activo el don para que venga esa vida plena. Que puedas en este tiempo ser pragmático, tener la capacidad de simplificar las cosas y de actuar en consecuencia, como Él dice: di la palabra, y mi criado será sano. Y entonces el pueblo de Dios siempre estará preparado, jamás será avergonzado y podrá ser de inspiración, de ministración a los que están allí afuera, que no tienen la bendición de tener al Señor ni de conocer su palabra. Padre, recibimos en esta noche tu palabra y tu ministración. Queremos ser como el primer centurión. Queremos tener la capacidad de accionar y de llevarnos la bendición. Líbranos, Señor, de ser como el segundo centurión. Líbranos de tener que padecer terremotos, ver las cosas ya hechas, tener temor por el futuro. Líbranos de vivir así. Danos la capacidad, Señor, de accionar en todos y cada uno de los órdenes de la vida. Ahora, Padre, bendigo a los que necesitan comenzar de nuevo. Bendigo a los que necesitan una reformulación de su vida, cambiar hábitos. Ahora los bendigo, Señor, con tu misericordia y con tu poder. Pero sobre el resto, Señor, los bendigo ahora con una unción de accionar, de tener la capacidad de vivir el señorío de Cristo, de tener la capacidad de anticiparse, de tener la capacidad de posicionarse y de tener la capacidad de recibir toda bendición con la que tú quieres bendecir a tu pueblo. Los bendigo, Padre, en esta hora, declarando lo que son benditos de Jehová, y bendigo esta iglesia, Señor, para que siga accionando como hasta el día de hoy y aún de una forma mayor en el futuro, para que sigas añadiendo los que se entregan a ti, el ministerio siga creciendo y la ciudad de Neuquén sea tremendamente impactada por su obrar en esta tierra. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.